Con este video tutorial concluimos el proceso de agregar contacto. Hasta ahora lo que tenemos es que la aplicación, cuando presionamos el botón agregar, nos sale la pantalla. El botón cancelar ya tenía funcionalidad, pero si introducimos algún tipo de datos, el botón guardar todavía no ejerce ninguna función. Eso es lo que vamos a trabajar hoy entonces, completar la funcionalidad de ese botón guardar, que para nosotros es el segundo botón. Para eso entonces, para darle funcionalidad, tenemos que realizar el método clickButton2 de la clase ventana agregar. Debemos recordar tres cosas antes de hacer eso. La primera es que esta ventana, que nos permite recabar los datos que se quieren guardar en el contacto, cada uno de esos campos tiene asociada una variable. En este caso, para apellido, la variable asociada es tx piso apellido, y así para los demás, tx nombre, tx teléfono. Bien, lo otro, de la clase contacto que ya tenemos elaborada, ya tenemos previamente desarrollado un constructor que hemos llamado constructor normal, y él se encarga de asignar cada uno de los campos pasados como parámetro a los atributos del objeto contacto. Le pasamos entonces en este caso 6 tipo string con los valores que queremos asignar, y este constructor se encarga de llenar cada uno de los atributos con los valores que pasan como parámetro, a excepción del atributo activo que lo llenamos nosotros manualmente. Ese constructor lo vamos a utilizar ahorita, y esos valores que van a pasar como parámetro son los valores que introduce el usuario. Lo otro que vamos a hacer es, ya tenemos realizado un método que se llama validar datos, que nos permite chequear todos los datos que introduce el usuario antes de guardarlo en el sistema. Para poder utilizar ese método tenemos que invocarlo con un objeto de tipo contacto, que lo vamos a crear con el constructor que hemos hablado previamente. Esas son las tres cosas que debemos tener en mente antes de diseñar el método clickButton2. Volvamos allá entonces. Lo primero que vamos a hacer es extraer el valor del usuario y asignarlo en la variable que tenemos destinada para ese fin. En el caso de apellido será tx apellido. Entonces ya la variable sale, ¿verdad? Porque una variable que pertenece ya a la interfaz. Utilizamos flecha porque son apuntadores, y vamos a utilizar la función get obtener valor, que nos permite, esta nos permite extraer el valor que introduce el usuario y asignarlo en la variable, y esa variable después la podemos manipular con cada uno de los métodos. Posteriormente, este valor que introduce el usuario tiene formato wxString, y debemos transformarlo a string para poder trabajar nosotros. Este sería el proceso entonces. Obtenemos el valor introducido por el usuario en la ventana y lo asignamos a la variable tx apellido, que es la variable que controla ese campo de la interfaz, y después transformamos eso en string. Inmediatamente después tendríamos que declarar un contacto, puede ser C, vamos a llamarlo, vamos a llamar C como normalmente le hemos colocado, y tendríamos que invocar allí, colocarle cada uno de los parámetros en el mismo orden que lo hicimos en la implementación. Primero iría el apellido, después el nombre y después el número. Entonces aquí sería tx piso apellido. Explicamos un poco. En este momento nosotros tenemos una variable almacenada aquí, pero también la estamos transformando en string. Yo pudiera usar una variable temporal, y esa variable temporal colocarla aquí,
pero en este caso necesitaría 6 variables temporales, entonces podemos hacer este trabajo, lo podemos hacer directamente pasándolo como parámetro, ¿no? Este sería el primero, entonces. Y aquí en lugar de apellido sería nombre. Hacemos lo mismo para el correo, para el grupo. Y esos serían los 6 parámetros que debemos pasar al constructor normal. Recuerda que son 3 arriba, 3 abajo, son 6. Aquí tenemos los 6. Una vez que tenemos el contacto C lleno, entonces invocamos a la función validar datos. Para eso declaramos una variable tipo string, la llamamos errores y le asignamos el objeto C con el método que está acá. Allí tenemos entonces dos posibilidades: que haya errores efectivamente, en cuyo caso la variable errores no va a ser vacía, sino que va a tener cierto tamaño. Y hacemos entonces la siguiente pregunta. Si vale 0, quiere decir que no hay errores. En ese caso, size vale 0, se asume como falso, pero si hay errores, entonces size va a tener un valor distinto de 0 y eso para nosotros va a ser verdadero. Esta condición entonces se activa cuando hay errores. Si hay errores, ¿qué tenemos que hacer entonces? Llamar al método que me permite enviar un mensaje al usuario y entre paréntesis debemos colocar el mensaje que quiero enviar. ¿Qué mensaje vamos a enviar? El mensaje que tiene esta variable errores, que son todos los mensajes de error que devuelve el método validar datos. Bien. En caso contrario, quiere decir que todo salió bien, que size vale 0, es falso, no hay errores, y debemos hacer varias cosas. Primero, llamamos al método agregar contacto, que ya lo habíamos elaborado previamente, y le pasamos como parámetro el contacto C, que es el que tiene los datos que el usuario introdujo en la ventana. Luego guardamos. Usamos el método guardar para actualizar el archivo en disco. Y finalmente devolvemos la función en modal devuelve 1, indicando que se guardó efectivamente el registro, el contacto. Bien, este en modal entonces devuelve 1 para indicar que se debe anexar el contacto. Ya está libre de errores, hay que anexarlo en la tabla. Entonces vamos acá donde dice ventana principal, aquí tenemos el método clic agregar. Y observe que cuando showModal vale 1, quiere decir que en modal devolvió 1, todo salió perfecto y se va a ejecutar todo este proceso, que es agregar un registro más a la tabla, el nuevo registro, y que quede seleccionado. Bien, eso sería todo el trabajo. Vamos a compilar. Nos da un error que no reconoce el objeto contacto, probablemente no lo tenemos agregado en la librería, deberíamos agregarlo acá en...
compilamos otra vez. Y acá nos falta entonces la librería para mesas Bosch. Incluimos la librería wx que es la librería que contiene ese método de enviar un mensaje. Acá nos falta también mi agenda, hay que declarar agenda.h. Estas dos librerías fueron incluidas entonces en el archivo ventana agregar.h. Ejecutamos. Si le damos a agregar, tenemos uno nuevo entonces. Una vez que tenemos todos los datos llenos, entonces presionamos el botón guardar. En este caso tenemos errores y sale un mensaje indicando los errores que cometimos. En el apellido probablemente tengamos error con la letra N y el número telefónico adicional no cumple el formato que hemos establecido, que es el código, un guión y los 7 números siguientes. Entonces vamos a corregir el teléfono adicional. Y aquí colocamos pena. Entonces aquí vamos a colocarle 0274. 1, 2, 3. Ahí ya debería entonces procesar el registro. ¿Sí? En ese caso observamos cómo se anexa al final. Bien. Debemos corregir entonces lo de la letra en mayúscula, que lo transforma en mayúscula. Eso ya lo pueden hacer ustedes por su parte. Vamos a agregar otro nuevamente. Grupo trabajo. Nombre, tenemos un errorcito del acento. Bien, igualmente podemos ordenarlos entonces en forma alfabética, por correo o por grupo. Espero que haya quedado claro y también que resuelvan lo de que los nombres queden almacenados en mayúsculas todas.